Buen día. Hoy vamos a hablar de modificadores. ¿Qué son los modificadores? ¿Para qué los utilizamos? Entremos en materia entonces. Vamos a hacer inicialmente una pequeña caja que mida 100 por 100 por 500 y le voy a dar segmentos. En un momento vamos a ver por qué es importante en este caso cambiar la cantidad de segmentos de esta caja. Entonces digámosle que en la longitud tenga 10 segmentos, en el ancho 10 segmentos y en la altura 50. Ahora vamos al panel modificar. Y dentro de este panel lo primero que me muestra es una caja donde me indica el nombre y el color del objeto. Ya hemos dicho varias veces que es importante ponerle nombre a los objetos que vamos creando. Y el color pues que me va a permitir simplemente visualizar el objeto en la escena mientras no le asignemos materiales. Luego nos aparece algo llamado lista de modificadores, Modifier List, y al desplegarla vemos que nos muestra una extensa cantidad de opciones y herramientas. Todas en general van a permitir alterar de alguna manera el objeto, algunas geométricamente, otras la forma en la que el material se asigne en ese objeto, otras alterarán algunas de sus propiedades al momento de renderizarlo. En fin, hay demasiados modificadores. Estos ni siquiera son todos los que van a encontrar, porque esta lista también se altera o cambia según el tipo de objeto que tenga seleccionado. Cambia si tengo plugins instalados como motores de render o herramientas para crear partículas o plugins para animación. En fin, si instalamos otras herramientas, pues nos aparecerán también otros modificadores más. Y si tengo seleccionado otro tipo de objeto que no sea una geometría, como una luz o una cámara, también cambia la serie o la lista de modificadores que me muestra. Entonces no pretendo en esta sesión mostrarles todos los modificadores que ofrece 3ds Studio Max. Sería prácticamente imposible hacerlo en un solo video. Sino la intención es más bien que entiendan cómo utilizamos o cómo hacemos uso de estos modificadores para alterar el objeto, cómo hacemos uso de las herramientas que me ofrece este panel modificar, y pues de paso sí vamos a ver uno que otro modificador, algunos de los más comunes, de los utilizados más comúnmente. Para empezar con el ejemplo, vamos a estos que dicen Object Space Modifiers, modificadores de objetos y espacios, y usemos primero este Bend. Como pueden ver, al seleccionar el modificador en esta caja llamada Modifier Stack, esta que tiene borde blanco, me está mostrando que el objeto es inicialmente una caja a la que le he asignado un modificador, y los parámetros que me muestra en la parte inferior ya no son los de la caja, ya no son longitud, grosor y altura, sino me está mostrando los parámetros de ese modificador, el Bend. ¿Qué hace en este caso? Veamos. Entonces el primer parámetro es algo llamado ángulo. Como pueden ver, lo que hace es doblar. Entonces puedo doblar este objeto con determinados grados, 90, 180 o lo que quiera, la cantidad de grados que quieran. Supongamos 90 grados. Un tipcito para quienes no conozcan mucho del idioma inglés y necesitan recordar con facilidad el nombre de esta herramienta. Recuerden al robot de Futurama, Bender, el doblador. Entonces ahí les permitirá recordar fácil el nombre de la herramienta. Pero bueno, terminando con el paréntesis, les decía que él me está permitiendo doblar con determinado ángulo el objeto, pero lo está doblando hacia la derecha. Eso lo puedo cambiar, puedo decirle que no se doble hacia la derecha, sino por ejemplo hacia el frente o hacia la izquierda, cambiando su dirección. Entonces le puedo decir por ejemplo que quiero que se doble con una dirección de 90 grados y así se está doblando hacia el frente. Y puedo cambiar además el eje en el cual se está efectuando la modificación. Por defecto este modificador está doblando el objeto sobre el eje Z, pero puedo decirle que se doble sobre el eje Y. Entonces vean lo que ocurre. O que se doble sobre el eje X. Entonces ocurre esto. Puedo además, dejémoslo en Z, que es donde mejor lo apreciamos en este caso, y puedo además limitar el efecto. Entonces tiene límite superior y límite inferior.
Puedo decirle, por ejemplo, que se doble hasta los 300 centímetros. Recordemos que hice la caja de 500 centímetros. Entonces le puedo decir que el doblez no se dé sino de 0 a 300 centímetros. Entonces vean cómo después de los 300 centímetros continúan los otros 200, continúan simplemente como segmentos rectos. Y el límite inferior puede ir por debajo de 0. Entonces podría desde un hipotético menos 300, por ejemplo, hacer el doblez. Entonces veamos cómo, quitemos estas grillas, veamos cómo el doblez empieza desde un supuesto menos 300 en el objeto y los 90 grados van hasta 300 grados. Entonces con eso puedo jugar con el efecto para conseguir la forma que necesite. Pero lo importante no es entender específicamente este bend u otro modificador. Pongámosle además otro. Vamos a asignarle además un modificador llamado twist. Y en este twist voy a ver, me aparecen otros parámetros, ángulo y vías. Entonces vamos a ver qué hace este twist. Veámoslo. Miren. Esto es lo que hace el twist en torcha, ¿cierto? Con determinado ángulo. Pero bueno, repito, lo importante es entender cómo funciona esta caja de modificadores. Entonces, ahora me está diciendo que eso era una caja, que después se dobló, que después se torció con el twist. Y yo puedo jugar con esos modificadores y moverme entre ellos. Entonces veamos qué pasa si hago clic aquí en Bend. Vean cómo él volvió al modificador anterior y me muestra el objeto como era con ese modificador, pero ya no me está mostrando la torsión de arriba. ¿Y qué pasa si vuelvo a la caja? Entonces me muestra cómo era la caja inicialmente sin ninguno de los dos modificadores que le asigné después. Y puedo en cada uno de ellos cambiar los parámetros. Entonces podría decirle, no, quiero que esta caja sea más alta, no mida 500, sino mida 1000 centímetros. Y entonces seleccioné. Y entonces vemos que efectivamente cuando doblamos, pues ya el doblez aparece con la modificación, la caja está mucho más larga, y cuando pasamos a la torsión también aparece muchísimo más amplia la torsión. Entonces no tenemos un workflow destructivo. Quiere decir que cuando yo asigno un modificador, no estoy eliminando lo que el objeto era anteriormente para convertirlo en otra cosa, sino que simplemente le estoy agregando el modificador y estoy cambiando o agregándole parámetros a ese objeto. Puedo además mover estos modificadores. Por ejemplo, esto seguramente quedaría mucho mejor y sería un objeto más claro si primero lo torcemos y después lo doblamos. Entonces puedo moverlo, puedo cambiar este modificador de orden y vean el resultado. Entonces en este caso primero lo torcí y luego lo doblé. Entonces, ¿qué pasa cuando lo torcemos? Pues que queda simplemente así. Lo torcimos 212 grados. Vamos a cambiar esa torsión a 180 grados nada más. Y luego si lo doblamos. Entonces obviamente el resultado es muy diferente a lo que teníamos inicialmente. Es decir, que el orden de los modificadores obviamente sí altera el resultado final. Puedo además, si alguno de los modificadores no me convence o lo asigné mal o no lo quiero simplemente, puedo eliminarlo. Entonces en la parte inferior del Modifier Stack me aparecen una serie de iconos. Vamos a ver qué me permiten hacer. Entonces este iconito de acá, la papelera, me permite simplemente eliminar el modificador que tenga seleccionado. No quiero esa torsión, la selecciono y la elimino. Entonces simplemente quedo con el doblado. Deshagamos. O no quiero el doblado, simplemente lo elimino y listo. Control Z para deshacer. Vean que a medida que yo me muevo entre los modificadores y el objeto base, que es la caja, en los viewport él me está mostrando o está cambiando la visualización del objeto y me va mostrando cómo es el objeto en cada una de sus instancias. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera cambiar los parámetros de la caja pero ver cómo va afectando eso el resultado final ya con los modificadores? Entonces para eso aparece este otro iconito de aquí que se llama Show End Result On Off. Eso quiere decir que estando apagado ocurre lo que ha venido ocurriendo todo el tiempo, que a medida que yo me muevo entre un modificador y otro, el objeto inicial cambia su estado, pero si activamos esto, veremos que sin importar en cuál modificador me encuentre o el objeto inicial, él me va a mostrar cómo es ese objeto con todos los modificadores que le haya asignado posteriormente.
Y en este caso, si voy a la caja, entonces, y altero alguno de sus parámetros, por ejemplo, cambiemos la longitud, entonces vemos como el efecto, pues ya se está apreciando con las modificaciones hechas sobre el objeto inicial. Eso me da paso para hablar ahora sí de por qué le pusimos segmentos a esta caja. ¿Qué pasa si esta caja tiene un solo segmento? Voy a quitar la torsión para que podamos entender esto un poquito mejor. ¿Qué pasa si esta caja tuviera un solo segmento en la altura? Veamos. 1. Miren el resultado. ¿Por qué a pesar de que la caja está doblada no se está doblando? Y es más, voy a cambiar el bend y le voy a quitar el límite para que lo podamos apreciar mejor. ¿Por qué no se está doblando la caja? Porque no tiene por dónde. Al no tener segmentos esa caja, en la altura por lo menos, al no tener segmentos no tiene cómo asignar el doblez o cómo interpretar ese doblez. Lo que está haciendo simplemente es rotando la cara superior y haciendo un estiramiento de las caras rectas y ya. A medida que le vamos agregando segmentos, pues vamos dándole la posibilidad de doblarse, y entre más segmentos tenga, pues simplemente lograremos una curva mucho más suave, como los 50 que teníamos inicialmente. Ya hemos hablado de cuándo darle más o menos segmentos a un objeto. Eso dependerá de para qué va a ser modelado ese objeto. En este caso supongamos que sí, yo necesito que el objeto tenga curvas muy suavizadas, entonces simplemente le voy a dejar varios segmentos. Lo mismo ocurrirá con los otros ejes. Si le digo por ejemplo que se doble en Y, él efectivamente se está pudiendo doblar en este eje porque tiene 10 segmentos la caja. Pero si esa caja no tuviera segmentos en la longitud, pues vemos cómo no se podría doblar. Bueno, espero que esto a medida que vayan practicando vaya siendo más claro y logren discernir con mayor facilidad en qué momento se hace necesario asignar más o menos segmentos a un objeto. Por ahora eliminemos este bend también. Bien, ahora veamos para qué nos sirve este iconito de acá. Dice Configure Modifier Set. Entonces, si hacemos clic ahí, lo primero que nos encontramos es algo que dice, bueno, no es lo primero, lo segundo, que aparece algo llamado Show Buttons. Entonces, ¿qué ocurre si yo activo esta opción? Pues que me va a mostrar una serie de modificadores o acceso rápido a una serie de modificadores que le puedo asignar a este objeto. Mismos modificadores que ya están en la lista, no son otros, solo que me da un acceso mucho más rápido y puedo determinar qué lista de modificadores es la que quiero ver. Entonces puedo ver acá los modificadores de selección, o puedo ver los modificadores de malla, o puedo ver los modificadores para líneas, o puedo ver, bueno, en fin, creo que ya con eso queda claro. Pero si quiero también puedo cambiar los botones que me muestre, los accesos rápidos que me muestre en el set de modificaciones entrando a esta opción, Configure Modifier Set. Y aquí vemos cómo me permite determinar dentro de cada set de los que él ofrece la serie de modificadores que quiero ver. Entonces aquí podría, por ejemplo, quitar este Volume Select y poner ahí, por ejemplo, Bevel. Damos OK y vemos que efectivamente me aparece ahora ese modificador Bevel. Voy a deshacer ese paso porque puse el modificador donde no correspondía, pero bueno, con eso dejamos claro que esto es configurable, que yo puedo crear incluso mis propios sets, ¿sí? Podría crear uno nuevo, poner un nombre, salvarlo con el nombre que desee y poner ahí la serie de accesos rápidos que quiera, los que más utilice. Yo no suelo hacerlo, pero pues es una herramienta que sí puede ahorrar mucho tiempo al principio. Pero bien, hay otro, vamos a quitar esto. Hay otros aspectos dentro de estos modificadores que son importantes. Volvamos otra vez a nuestro bend para poder apreciar algo y rotemos esto otra vez 90 grados. Ven cómo cuando asigno el modificador aparece un elemento naranja que envuelve al objeto. Lo podemos hacer aquí más evidente si activamos los límites. Digamos aquí que a 500 desde menos 100. Vean, aquí en el menos 100 aparece claramente el bordecito de ese elemento naranja. Ese elemento se llama Gizmo. En este modificador específicamente. Pero lo importante
es que veamos lo siguiente. Ese modificador tiene subelementos. Esta flecha lo indica. Si despliego esa flecha, entonces aparecen dos subelementos que tiene ese modificador, el gizmo y el centro. El centro está dado por esta crucecita o está indicado por esta crucecita y el gizmo por esa figura naranja. Entonces, si yo selecciono el gizmo, puedo alterar ese gizmo, obviamente alterando el objeto, pero sin mover el objeto. Me explico. Si en este momento voy a mover, veremos cómo no voy a mover el objeto, sino su gizmo. Es decir, estoy moviendo el modificador y al mover el modificador pues estoy alterando la geometría, pero repito, no estoy moviendo el objeto. Volvamos a centrarlo, control Z. O puedo alterar el centro. Entonces miren, estoy cambiando el centro de ese doblez. Veamos otro modificador. Ya quitemos este y veamos qué pasa, por ejemplo, en el caso de taper. Este taper lo que hace es ampliar la cara superior, bueno, dependiendo de por donde esté asignando el efecto, pero en este caso vean cómo amplía la cara superior con un factor de escala. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí 3 y el objeto medía 100 unidades 100% en la base, pues la parte de arriba ahora quedó midiendo 300 por 300. Y esto además lo puedo curvar. Entonces puedo decirle que el efecto se dé curvando los lados. Puedo además decirle que el efecto no se asigne sobre los dos ejes. Vemos que en este momento se está dando el efecto sobre el eje Z y siendo visible sobre el eje X y Y. Podría decirle que solamente lo quiero ver sobre el eje X, por ejemplo. En este caso no está alterando la longitud del objeto, solo está alterando su ancho, o al contrario, que se asigne solo sobre el eje Y. Puedo de nuevo limitarlo, entonces decirle que ese efecto se dé hasta las 200 unidades, no 500 digamos. Entonces vean, de 0 a 500 se dio el efecto y de ahí para arriba continúa recto. Entonces bueno, podemos jugar con los parámetros del modificador. Repito, la intención de este video no es detenerme en explicar a fondo cada modificador, así que lo que les voy a pedir es que ya por su cuenta exploren, hagan búsquedas mirando cómo funciona cada uno de estos modificadores que aparecen aquí. Hay algunos que exploraremos con frecuencia, habrá algunos a los que le hagamos video específicamente dentro de este curso porque son muy comunes o los vamos a necesitar para desarrollar algún ejercicio, pero pues la gran mayoría ya será por cuenta propia que los vayan explorando. Bien, eso es todo por este video. Recuerden que si tienen alguna duda la puedo responder desde los comentarios. Para quienes están siguiendo el curso presencial, espero que estén haciendo muy juiciosos los ejercicios y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, que estén bien.